No, al Eh, contrario. Señores, este es nuestro séptimo encuentro del ciclo del año 21. Ya nos estamos preparando para el 22. Nos queda el último encuentro, el octavo, que este año vamos a tratar de hacerlo de manera presencial. O sea, en principio estamos tratando que sea presencial. La cita sería el día 27, sábado 27 de noviembre, será con cónyuges. Y esto va a ser así si encontramos un lugar que ya lo estamos ubicando, en donde se puedan respetar las condiciones de protocolo, digamos, que rijan, no solo desde el punto de vista formal, sino también las que nosotros nos dejen tranquilos a todos los asistentes, digamos, ¿no? Porque tenemos que cuidarnos. O sea, el deseo nuestro es lograr hacerlo presencial, pero va a depender de que ciertos requisitos podamos cumplirlos, digamos, ¿no? Entonces, en los próximos días ustedes van a recibir un correo con las novedades sobre este tema y lo vamos a consultar sobre si les gustaría asistir. Cuando sepamos el lugar, saben que va a ser el 26, reserven el día, sábado 27 de noviembre, y lo vamos a consultar si vendrían o no, incluso para determinar cantidad posible de asistentes y saber si el lugar se va a adecuar, digamos, ¿no? Bien, dicho esto, entramos al tema que nos reúne hoy, que es hacia dónde va la globalización. Entonces vamos a tratar de, a través de la exposición de Carlos Hebel, que ahora voy a presentárselos, hacia dónde va este proceso de cambio vertiginoso, ¿no? Casi cambio de era, como muchos lo titulan, que nos ha tocado presenciar a los baby boomers, muchos de los cuales estamos aquí hoy, ¿no? Que nos ha tocado cambios dramáticos en la humanidad prácticamente. Entonces, Carlos Hebel, él es doctor en filosofía de la Universidad Católica y máster of Arts in the Social Science University of Chicago, profesor titular ordinario de Historia de las Ideas Económicas y Políticas, Ética Económica y Empresarial y Filosofía de la Economía en el Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es director e investigador del Centro de Estudios en Economía y Cultura de la revista Cultura Económica de la misma universidad. Tiene una extensa vinculación con instituciones educativas y culturales latinoamericanas y mundiales. Desde el 2020 es miembro de número de la Academia Nacional de Educación. Entre sus numerosas publicaciones merece destacarse la última, presentada hace muy poquitos días, La industria académica. La universidad bajo el imperio de la tecnocracia global. Discúlpenme que me haya extendido un poquito en el currículum, pero a veces nosotros conocemos de nombre a las personas y no sabemos exactamente qué han hecho en su vida y qué hacen hoy. Y me pareció interesante que conozcamos en detalle a Carlos. Ustedes antes de hoy han recibido un paper escrito por Carlos, y aquellos que no lo hayan recibido y lo quieran leer sobre esta temática, lo podrán solicitar después por mail. Les proponemos que ustedes vayan haciendo las preguntas desde el chat, solamente a través del chat. Roberto Cambo las irá recibiendo, agrupando, y luego al final, en el momento de preguntas, él se las hará a Carlos Hebel. Así que bueno, Carlos, te escuchamos con mucho interés. Adelante. Y está silenciado, creo, Carlos. ¿Ahora sí? Ahora está perfecto. Bueno, primero agradecerles a Adolfo y a todos los miembros de ACDE que me invitaron, y a ustedes por la presencia, a todos los que están. La verdad que me siento muy cómodo, como le decía Adolfo, en el ámbito de ACDE, porque hace años que conozco a muchos de ustedes, y es estar entre amigos realmente, estar hoy acá. Así que gracias y un gusto estar con ustedes. Bueno, dado que pudieron muchos de ustedes ver este paper,
Yo voy a tratar de ir un poco alrededor de las ideas centrales, sin desarrollarlas totalmente, pero dar algunos insights, digamos, algunas intuiciones acerca de este proceso tan impresionante, como decía Adolfo, que estamos viviendo todos, y que nos tiene a todos un poco aturdidos, ¿no? Por la velocidad y por el tamaño y la dimensión, ¿no? Las varias dimensiones del cambio que estamos viviendo y que nos toma un poco por sorpresa cada uno de los cambios que van surgiendo y de las crisis sucesivas, ¿no? Voy a mostrarles como como punto de partida, a ver si lo puedo compartir bien, esta, no sé si se ve. Se ve perfecto, ¿Se ve? Carlos, adelante. Esta famosa pintura de Jackson Pollock, que se llama Composición número 1. Este cuadro está pintado, es un óleo y con pintura acrílica sobre lienzo, que está actualmente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y fue pintado por Pollock en 1912, ¿no? 1912 llama la atención por la modernidad del cuadro para la fecha, ¿no? Recién arrancaba el siglo XX. Pero la fecha no es casual, ¿no? 1912 son prácticamente, ¿no? Como se ve, 2 años antes de que el mundo entrara en un estado de descomposición y de fragilidad radical, o que la fragilidad radical que el mundo tenía ya desde de antes se manifestara con toda su fuerza en la Primera Guerra Mundial. De alguna manera muchos vieron en esta imagen que refleja esta especie de dispersión y al mismo tiempo de un cierto orden detrás de la dispersión, todo lo que iba a ser la gran transformación del siglo XX, que un poco arranca tarde, ¿no? A partir de la Primera Guerra Mundial, después viene la Segunda Guerra Mundial, y después viene todo el proceso que conocemos como la época de oro de Occidente, después de la Segunda Guerra, entre 1945 y más o menos la década del 70, los años de oro de Estados Unidos y de Europa Occidental, hasta que se produce la crisis del petróleo en la década del 70, y a raíz de toda la crisis del modelo keynesiano y de la primera globalización industrial, podríamos decir, surge la actual globalización, ¿no? La globalización que conocemos hoy, no es la primera de la historia, todos sabemos que el ser humano siempre ha buscado de alguna manera la unidad. Pensemos que la historia humana comienza en África. Todas las primeras migraciones se produjeron desde los inicios de la humanidad, ¿no? Después los pueblos desde África se expanden por Asia, en Asia se desarrollan las primeras civilizaciones, y después viene la colonización de la actual Europa, ¿no? Del Oriente, después va a venir el periodo de la Edad Media en que las cosas se estabilizan después de una sucesión de imperios, porque todos recordamos el Imperio Romano como el primer imperio global occidental, pero en realidad hay muchos grandes imperios en la antigüedad, como el Mogol, como el imperio, las sucesivas dinastías imperiales chinas, después vamos a tener el imperio turco, otomano, y así sucesivamente hasta llegar a la globalización, a lo que se llama la primera globalización, que es el proceso que va a ocurrir como sabemos, con las grandes expediciones geográficas del siglo XV y XVI por parte de las dos grandes primeras potencias mundiales modernas, como son Portugal y España, ¿no? El imperio portugués y el imperio español se consideran los dos primeros imperios globales de la historia, porque abarcan todo el planeta, ¿no? No toda la extensión del planeta, pero sí de alguna forma llegan a completar en sus circuitos comerciales y en sus circuitos de ciudades y de grandes mallas, diríamos, comerciales, el mundo entero, ¿no? Y de navegación. Y además empieza a producirse una globalización que no es solo comercial, sino que también va a ser política. Pensemos en el imperio de Carlos V, que abarcaba
donde nunca se ponía el sol, se decía. Y después también va a haber una globalización de tipo cultural muy importante en el imperio, en los dos imperios ibéricos, ¿no? Y después tenemos toda la globalización, ese mismo proceso iniciado por Portugal y España va a seguir con otras naciones europeas imperiales, como son Francia especialmente, y por supuesto el Reino Unido, Inglaterra. El Imperio Británico se considera que fue el más grande de la historia mundial prácticamente, porque abarcó todo el mundo, millones de personas, y además estableció la red comercial más grande de la historia humana, ¿no? Hasta que se produce la Primera Guerra Mundial, como recién mencionaba, que pone en crisis ese gran imperio, y entre la primera y la segunda se va a producir un traspaso, diríamos, de poder en el mundo, hasta que tenemos, después de la Segunda Guerra Mundial, los dos bloques, el soviético y el bloque libre o americano o capitalista, como queramos llamarlo, que impiden de alguna manera la unificación mundial. Recién a partir de 1989, con la caída del muro de Berlín, vamos a tener un proceso de globalización que abarca a todas las naciones, a todos los continentes, y que ya no tiene los límites que marcaba la división entre los dos grandes bloques históricos, ¿no? Pero eso viene acompañado, como ya sabemos bien, por una revolución tecnológica, por una desregulación económica global y por el resurgimiento progresivo de países emergentes que habían quedado de alguna forma un poco atrás en las anteriores versiones de la globalización. Ahora, todo este proceso, si uno va a los años 80 y 90, va en ascenso, ¿no? Y va acompañado de un clima de bastante optimismo, de bastante, de una idea de que las cosas iban a ir cada vez mejor, ¿no? Y va a surgir, podríamos decir, un pensamiento globalista que empieza a alimentar la idea de que la modernidad, que ya se había iniciado en el siglo XV y XVI, iba a encontrar su máxima expansión en esta nueva globalización, en esta segunda gran ola de globalización, que va a generar un crecimiento económico espectacular, además la salida de la pobreza de millones de personas y un avance tecnológico por todo el globo terrestre increíble, nunca visto, ¿no? En términos de la comunicación física, pero también, como sabemos, de la comunicación virtual. Bueno, todo lo que dije hasta ahora es obvio, es simplemente la introducción, pero este proceso de globalización va a ir mostrando señales de lo que un poco quiso reflejar Jackson Pollock en su cuadro, que es un estado de equilibrio y de desequilibrio cada vez mayor, mostrando síntomas de crisis. Si uno recuerda todas las crisis de los países emergentes a lo largo de la década del 90, aparecían los primeros síntomas, las primeras señales de que las cosas no estaban lo bien que parecía que iban a estar, ¿no? Primero la crisis mexicana, la crisis rusa, la crisis brasileña, la crisis argentina. Luego tenemos la crisis de la .com, si recuerdan, una de las primeras burbujas. Y finalmente la gran crisis que va a poner en jaque todo el sistema en el año 2008. Pero antes hay una imagen que conmovió al mundo y que hace poco se recordó, que mostró otro lado de la crisis, que no era solamente económico, sino la irrupción de una nueva realidad inesperada en medio de todo este proceso que parecía de una modernización, como había dicho Fukuyama, en donde la democracia y el mercado iban a abarcarlo todo y que se avisoraba el fin de los grandes conflictos, ¿no? Bueno, la sorpresa del 11 de septiembre fue, creo, un cimbronazo que todavía no está asimilado por la humanidad y que abrió
abrió los ojos, sobre todo de Occidente, de la existencia de una realidad que parecía que se había quedado detrás en los siglos, como es la del fundamentalismo islámico y la del terrorismo en una forma inesperada y letal, ¿no? Pero además de este primer aviso del 2001, después vino el gran aviso del 2007, 2008, del 2008-2009, la crisis financiera global, que también fue una crisis que sorprendió, porque todos los diagnosticadores, digamos, todos los pronosticadores aseguraban que esto no podía ocurrir, ¿no? Y la humanidad se quedó atónita cuando se produjo este colapso que duró muchos meses, pero que tuvo un momento álgido, un momento dramático, en donde si los estados no hubieran actuado con sus operaciones de rescate de los grandes bancos, evidentemente todo el sistema financiero mundial probablemente hubiera colapsado, como en la década del 30, y con eso toda la economía global conectada al sistema financiero, tan unida al sistema financiero, como hubiera tenido una consecuencia quizás mucho peor que en la década del 30, en donde los números, por ejemplo en Estados Unidos, habían sido increíblemente altos, como por ejemplo la desocupación, el resurgimiento de la pobreza, etc. La crisis del 2008-2009 no produjo ese impacto tan grande, a pesar de que produjo un gran impacto, pero fue un llamado de atención de que las cosas en la globalización no iban lo bien que se esperaba, y se le sumaba entonces esta posibilidad de que la situación se descompusiera totalmente, ¿no? Pero más allá de estas sucesivas crisis, como les digo, de los países emergentes, de la crisis del atentado a las Torres Gemelas y la irrupción del terrorismo islámico del fenómeno y de la crisis financiera global, va a ir comprobándose a lo largo de toda la década siguiente, yo diría ya a finales de la primera década del 2000, ya en la segunda década que terminamos hace poquito, todos los años 10, digamos, que la globalización había producido un cambio estructural en lo que podríamos llamar la distribución de la riqueza en el mundo, o la distribución de la producción en el mundo. Y esto sí era un cambio inesperado, porque la globalización se inicia desde el Atlántico noroccidental, digamos, desde Europa y Estados Unidos. Es una iniciativa claramente occidental, las dos globalizaciones, la primera y la segunda. Y lo que no se esperaba es que tan rápidamente una nación del mundo que permanecía dormida desde por lo menos el año 1500, en que el imperio chino decide prácticamente autodestruir su flota comercial, que había avanzado por el Índico, y algunos dicen que podrían haber incluso cruzado el Atlántico. El emperador chino decide desmantelar toda la flota comercial china, y desde el 1500 en adelante China se cierra al mundo, y pasan las potencias occidentales, como decíamos antes, Portugal, España, después sucesivamente Francia, Holanda, Inglaterra, a tomar la iniciativa global. Bueno, esta iniciativa parece volver a surgir con una enorme fuerza, como sabemos, en estas últimas décadas. Si comparamos, como dice Milanovic, este economista tan interesante en cuanto a su descripción de toda la estructura de la globalización, la producción de Occidente en la década del 70 abarcaba un 56% de la producción mundial. Estamos tomando Estados Unidos y Europa sobre todo. Y la producción de Asia apenas tenía un porcentaje del 19%. En el año 2020 tenemos una producción que en Occidente abarca el 37%,
mientras que Asia un 43%. Esto marca una novedad realmente impresionante, que es la de la distribución, una redistribución de la riqueza económica en el mundo, que no solo va a abarcar a China, sino a toda Asia. Ya había arrancado Japón y los tigres asiáticos, pero después se van a ir sumando otros países de Asia. Y también va a redundar en beneficio de dos continentes, como son América Latina y África, ¿no? Y esto va a producir unos cambios estructurales importantísimos, tanto en Asia como en los otros dos continentes, especialmente en Asia, por el pasaje de millones, de cientos de millones de personas que en China salen de la pobreza y que van a empezar a producir una revolución industrial 10 veces más grande que la revolución industrial producida en el Reino Unido en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Y esto también va a generar una revolución social en donde se incorporan a las clases medias millones de personas en Asia y generan una nueva realidad que todavía está en proceso y no sabemos para dónde va a ir, ¿no? América Latina también fue beneficiada en toda la primera década del 2000, después de las grandes crisis afectadas por las crisis financieras que fueron produciéndose, como decíamos, en los emergentes. A partir de la última crisis, que es la crisis argentina, empieza un beneficio enorme de las economías latinoamericanas por el auge de los commodities, y esto va a generar también una redistribución de la riqueza que pasa también a nuestros países. Es el auge de Brasil, el auge de Colombia, el auge de Perú, el auge de Chile, el auge de México. La Argentina, bueno, también tuvo su beneficio, aunque no tan bien aprovechado, como sabemos. Pero hubo un enorme beneficio. La contracara de este proceso es Occidente noratlántico, ¿no? Si bien en el norte de Europa, como sabemos, los países más avanzados y más sofisticados en su capacidad de penetrar las redes comerciales de la globalización, como pueden ser los países escandinavos o sectores de Alemania o de Inglaterra, o los integrados al sistema financiero como Londres, o las costas este y oeste de Estados Unidos, con su alta tecnología y altos niveles de educación, se integran bien a la globalización y tienen un crecimiento económico enorme y social de las clases integradas a la globalización, de estas élites que se integran a la globalización. Sin embargo, sus heartlands, como el heartland americano, se ve fuertemente afectado por la globalización, ¿no? El famoso cinturón oxidado americano, ¿no? Va a ser el más afectado probablemente de todos los sectores del interior de los países desarrollados, en donde el impacto es enorme, ¿no? Es enorme. Y esto es una novedad inédita, digamos, porque Estados Unidos venía creciendo en conjunto y armoniosamente desde la Segunda Guerra Mundial sin parar hasta la década del 80, y ahora empieza a tener un crecimiento desparejo, una parte de la población que va para arriba a toda velocidad y otra parte que se queda, gente que empieza a caer de las clases medias, y todo ese interior americano empieza a sentirse tremendamente descontento con la globalización. La impopularidad de la globalización en Estados Unidos crece en esos sectores, y también va a pasar en el interior de varios países de Europa, por ejemplo, en el interior del Reino Unido. Londres está integrada a la globalización, crean un gran centro financiero, mientras que el interior de Inglaterra también vive esa situación de decadencia, ¿no? Y también pasa en otros países europeos. Con lo cual se da la paradoja de que los inventores de la globalización, digamos, los que la promovieron con las grandes reformas de Estados Unidos e Inglaterra en la década del 80, y construyeron, digamos, el modelo global, sus poblaciones en gran parte están disconformes
y van a generar un rechazo importante de la globalización en sus propios territorios, ¿no? Mientras que en Asia la globalización es popular, en Occidente una gran parte de la población está descontenta, y a partir de esto, que se agrava con la crisis financiera global, se va a producir una nueva e inesperada serie de problemas. El más divulgado y que todos constantemente discutimos es el tema de la desigualdad, ¿no? Es decir, el crecimiento enorme de las desigualdades, no solo en continentes como América Latina, donde siempre fueron crónicas, donde se acentuaron, pero fueron crónicas, sino en otros sectores del mundo, como puede ser el propio Estados Unidos, ¿no? Donde las desigualdades crecieron. También en algunas regiones de la propia Europa, y eso se ve contrastado con lo que había sido el periodo anterior keynesiano, donde se había logrado una especie de nivelación bastante importante o de proliferación de las clases medias, que acá se ven fuertemente deterioradas. Como resultado de este doble proceso, digamos, de pérdida de empleos y de producción dentro de los territorios internos de muchos países desarrollados y de todo este proceso de desigualdades, etc., se va a producir otra crisis inesperada, que es la crisis política. Para nosotros las crisis políticas son algo recontra conocido, las crisis sistémicas del sistema político, pero en los países desarrollados, desde la Segunda Guerra Mundial, son inéditas estas crisis que estamos viviendo en Europa, sobre todo, donde la estabilidad del sistema político se daba por descontada, y en Estados Unidos mismo, digamos, el país originario de las democracias republicanas en el mundo. Bueno, esto va a sorprender a todos los analistas, ¿no? Pero tiene bastante lógica si uno se pone a ver que las clases medias de los países desarrollados, del noroeste del mundo, digamos, el sector noratlántico, se ven tan afectadas por la globalización. Esas clases medias de alguna forma van a hacer, podríamos decir, colapsar el centro político en Europa y en Estados Unidos. Ese centro político que se había construido entre una centro derecha y una centro izquierda se ve afectado, y van a producirse una disparada hacia los extremos con el auge de los populismos en los países desarrollados, caso de muchos líderes en Europa, y el caso de Trump en Estados Unidos. En América Latina, paradójicamente, que la globalización había favorecido al continente, sin embargo, a la región, sin embargo, la crisis financiera global afecta mucho, porque al descender el precio de los commodities, todas esas clases populares que habían ingresado en Brasil, en Chile, en Colombia, en Perú, salido de la pobreza, se ven afectadas por esa crisis y se queda frenado su crecimiento, con lo cual probablemente la crisis política que se desata en Brasil, en Colombia, en Chile, últimamente, que hemos visto que han sido crisis gravísimas, sistémicas, tienen que ver con esta decepción, con esta frustración de expectativas de las clases ascendentes, que dicen, bueno, ¿dónde están las promesas? ¿Dónde está el cumplimiento de estas promesas, ¿no? Es decir, que son dos clases distintas de crisis, la latinoamericana y la europea y la estadounidense. En Europa y Estados Unidos, podríamos decir, hay una decepción ya desde el vamos por la globalización hace bastante tiempo, en los sectores medios y el centro de los países, el interior de los países, y en América Latina, de los que están ascendiendo y que vieron frustrada su situación, sus expectativas, ¿no? Sumada a esta crisis política, podríamos decir, van emergiendo otras crisis. Una que es bastante destacable y que tiene que ver con lo estructural de la globalización, es la perplejidad frente al surgimiento de una tecnología que traspasa absolutamente todos los límites y que genera la posibilidad de una interconexión global
que al mismo tiempo de producir enormes beneficios, como haber creado un sistema financiero interconectado por todo el mundo, y haber conectado las redes comerciales y a los individuos con cualquier parte del mundo, genera una sensación de estar a merced de la posibilidad de cualquier tipo de uso de esas redes. Y ahí entramos en la cuestión tan delicada de si las redes tecnológicas de comunicación que están produciendo la globalización van a producir siempre un efecto emancipador, liberador, creador de desarrollo y de libertad, o si pueden convertirse, como ha ocurrido en los últimos años, en formas muy sofisticadas de manipulación, tanto política como económica, ¿no? Junto con esto tenemos otro fenómeno muy importante que va como al núcleo del problema, digamos, a la base más elemental del problema humano, que es el efecto sobre la naturaleza, ¿no? Bueno, está muy hablado, todos lo sabemos, pero pocas veces se reflexiona acerca de hasta qué límite la producción humana, no solo de la segunda globalización, sino de la primera también, y de la gran revolución industrial y postindustrial, ha afectado de tal manera lo más básico del ser humano, que es su planeta, ¿no? Que es el lugar donde vivís. Y que pueda existir la posibilidad de que la misma base de la naturaleza pueda quedar afectada para siempre y producir un daño que no se soluciona con medidas políticas o económicas, sino que tiene que ver con el mismo ser, digamos, del hombre y del mundo. Esto está, me parece a mí, muy vinculado también con la crisis o con la afectación que pueda llegar a tener la intervención biotecnológica. Es decir, cómo, además del hombre poder explotar la naturaleza vegetal, animal, como decíamos recién, está la gran incógnita: qué va a pasar con la naturaleza humana, que creo que es el tema más delicado, que más le preocupa a tantas personas dedicadas a temas éticos o religiosos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué va a suceder con la naturaleza humana? Y la última gran crisis de la pandemia, diríamos, es la crisis más extraña que hemos tenido, yo diría casi en los últimos siglos, ¿no? Porque no solo afecta a lo económico y a lo político, sino que justamente en la línea de esto que decíamos de lo ambiental y de la naturaleza humana, afecta a lo más básico de los vínculos humanos. Hemos visto por primera vez en la historia humana que todos los vínculos más elementales entre los seres humanos, que van desde el tacto, digamos, hasta la posibilidad de la relación entre generaciones, están siendo afectados en su núcleo más sensible, ¿no? Y no sabemos esto ni qué consecuencias tuvo, no solo en términos de salud física, sino también psíquica, y qué nos espera para el futuro si estas crisis sanitarias continúan, dado que la globalización también nos conecta a todos en materia de virus y de posibles enfermedades endémicas globales, ¿no? Lo cual hace pensar que la cosa es mucho más frágil de lo que pensábamos, de lo que presentíamos, y suma un miedo sobre el otro, digamos, y un temor sobre el otro. Hay un libro de Marshall Berman, bastante viejo, que cita una frase de Marx, dice: todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? Creo que esa es la sensación de las últimas décadas, ¿no? Todo lo que era sólido, y no es una sensación solo de baby boomers, como decía recién Adolfo, nosotros los baby boomers estamos viendo que todo nos está pasando, sino también de las nuevas generaciones que no logran todavía ponerse de pie, a pesar de que tengan una flexibilidad con las nuevas tecnologías y con rebuscárselas. Vemos a los adolescentes, a los niños fuertemente afectados por todos estos procesos, y en la crisis sanitaria se vio
y se está viendo, y vamos a seguir viendo sus consecuencias, ¿no? Por eso muchos se preguntan qué tipo de crisis son esta sucesión de crisis que estamos teniendo de la globalización. ¿Se trata de crisis dialécticas o de crisis entrópicas? Y acá sale el tema de la entropía. Las crisis dialécticas son crisis en donde de alguna forma vos tenés un conflicto entre dos fuerzas en disputa para organizar la sociedad y la vida. Por ejemplo, en la época de la Revolución Francesa, la disputa entre la burguesía y la nobleza, y hasta que una de las dos fuerzas no se impone sobre la otra y logra sustituir un régimen y cambiarlo por otro, no se soluciona la crisis. Pero de alguna forma en las crisis dialécticas está incluida la solución dentro del problema, ¿no? Lo mismo pasaba con la crisis pasó con la crisis del 29, ¿no? La gran crisis de la bolsa de Nueva York. De alguna forma, el capitalismo previo a la caída de la bolsa de Nueva York era un capitalismo que no lograba encontrar sus equilibrios. Cuando se produce la crisis, de esa lucha entre distintos factores dentro del propio sistema capitalista, va a surgir una nueva realidad que va a permitir superar el capitalismo original, que es el keynesianismo, las intervenciones y regulaciones de parte del Estado, lo que conocemos como ese estado de bienestar a partir de la crisis del 30, ¿no? Pero muchos sostienen que esta crisis es una crisis dialéctica más, que dentro del propio sistema político, económico y tecnológico y cultural se va a generar una salida, porque dentro del propio sistema hay una solución para esta crisis. En cambio, otros creen que quizás esta crisis sea distinta a todas las demás vividas. No digo solo la sanitaria, digo toda la crisis de la globalización que estuve describiendo en sus distintas facetas. Y algunos hasta hablan de una entropía, es decir, la entropía, una crisis entrópica se diferenciaría de una dialéctica en que en las crisis entrópicas no hay un elemento dentro del propio sistema que permita encontrar a través de un conflicto la salida de ese sistema. Por ejemplo, cuando se produjo la crisis global, uno hubiera pensado, la crisis financiera, bueno, ahora se sale de este modelo y se va a otro modelo financiero, o otra relación entre la economía financiera y la real. Sin embargo, apenas se rescatan los grandes bancos, primero se produce un rescate, no se produce un verdadero saneamiento del sistema. Los responsables de la crisis prácticamente no realizan ningún cambio, y muchos de ellos incluso son premiados por nuevos bonus, o digamos, no hay una verdadera reconversión del sistema. Y tampoco nadie sabe bien hacia dónde nadie sabía bien hacia dónde se podía ir saliendo de ese sistema, si existía otra posibilidad. Hay muchos que hablan de distintas salidas, y voy a mencionarlas de manera sucinta como hago en el paper que les pasaron, ¿no? Acá las voy a resumir muy cortito, pero podríamos decir que hoy se presentan, sintetizándolas, ¿no? Estoy resumiéndolas mucho, tres grandes visiones y posibles caminos que podríamos mencionar. Un primer camino es el de yo lo llamaría los neoiluministas. Los neoiluministas son los que creen que todo este proceso de la globalización forma parte de un proceso anterior, que es el proceso del iluminismo iniciado en el siglo XVIII, la modernidad iluminista. Es decir, que en el fondo la globalización forma parte de este proyecto de emancipación del hombre en relación al pasado, en relación a las religiones, a las tradiciones del pasado, y que estamos viviendo una transformación absoluta de la vida humana, ¿no? El iluminismo plantea que con la ciencia y con la tecnología, de alguna forma, y con regímenes políticos democráticos liberales, el mundo va a experimentar una transformación total, ¿no? Ese era el optimismo, sobre todo en los años 90, cuando Fukuyama dice, bueno, es el fin de la historia, ¿se acuerdan? Todo va a ser mercado y democracia. Acá hay dos posturas, básicamente, entre los neoiluministas. Están los más neoliberales,
que creen que la fuerza transformadora básicamente es la economía de mercado, ¿no? Si vos desregulás, si vos haces expandir los mercados, no solo en los campos tradicionales, sino en todos los campos de la vida social, incluido el político, la salud, la educación, las reformas de primera y de segunda generación, vas a producir una transformación tan grande que te vas a salir de las crisis que en el fondo son producto del viejo modelo, donde el Estado interviene, donde hay rémoras del pasado conservador, de las sociedades, y por lo tanto el mercado es el gran transformador. Otra línea del neoiluminismo, yo lo llamaría los neoprogresistas, son los que creen que no, que en realidad el mercado solo no alcanza para hacer el cambio, y lo comprobaron las crisis sucesivas, tanto de los emergentes como la crisis financiera, sino que se necesita un nuevo contrato social, pero a nivel global, que no solo modifique las condiciones económicas, sino que también modifique las condiciones sociales y morales de la sociedad. Y ahí hay varias posturas, algunas muy antirreligiosas, por ejemplo, muy secularistas, que creen que se necesita dejar de lado las viejas tradiciones religiosas en el mundo y ir hacia algo totalmente nuevo, y hay otros que en realidad están tratando de ver cómo introducir dentro de este esquema a las iglesias y las religiones. Ahora voy a hablar un poquito de eso antes de terminar. Pero este sería el esquema general. Entonces tenemos desde los que creen que los free markets van a solucionar los problemas de la globalización, por ejemplo el cambio climático, y hay que más mercado, más tecnología, más soluciones para los problemas, y los que creen en cambio que no, que hay que armar un programa, un gran acuerdo mundial, por ejemplo los objetivos del desarrollo de la ONU, por ejemplo el Acuerdo de París, y últimamente el famoso Great Reset del Foro de Davos, que proponen, ya esto lo proponían en el 2007, pero con la crisis financiera, el 2008, pero el foro después, como vino la crisis política, Trump, no lo pudieron lanzar, pero ahora lo relanzaron después de la pandemia, o durante la pandemia, que es el Great Reset. Es decir, la idea de un replanteo general del capitalismo global, armado desde las grandes empresas mundiales, más algunos organismos internacionales y algunas grandes potencias, para rediseñar el capitalismo y entrar en un capitalismo inclusivo, ambientalista, etcétera, ¿no? Pero de alguna forma me parece que los dos, tanto los más liberales como los más socialdemócratas, digamos, de esta idea, van hacia un neoiluminismo global. Otra postura, en cambio, es la de los neoliberacionistas, que siguen un poco siendo la izquierda, el liberacionismo de los 70 en América Latina, que están en contra de la globalización. Digamos, no quieren reformarla como los neoliberales o los neoprogresistas, como los neoiluministas, sino que dicen, no, esto hay que reemplazarlo e ir a otra cosa totalmente distinta, que sería lo que muchos llaman una globalización solidaria, una globalización popular, pero que sea fundamentalmente postcapitalista. Es decir, hay que salirse del sistema capitalista e ir a otra economía completamente diferente. Y ellos hablan mucho del ambiente, pero también de las migraciones, de la importancia de que esta nueva globalización la protagonicen los pueblos y no las élites, y por lo tanto tiene una mirada, podríamos decir, el Fórum Social Mundial de Porto Alegre es el que más lo representa de alguna forma, dar vuelta a la globalización, que sean los países del sur los pueblos pobres, digamos, los marginados, los periféricos, las periferias sea la que organice esta nueva globalización y no una globalización hecha como hasta ahora por los países centrales. Tuvieron bastante entusiasmo con el auge de China, de Rusia, de la India, de Brasil, para que el mundo sea multipolar y que puedan entrar los países periféricos. Y una tercera postura yo creo que es la de los neoconservadores que quedan y los conservadores, para llamarlos de alguna manera. No son distintos conservadores y neoconservadores, pero básicamente
sostienen, bueno, acá no hay un problema de que hay que hacer un pacto mundial global con la ONU o con etcétera. El problema es que los países no pueden desarrollar una globalización robusta y entran en crisis porque tienen crisis endógenas. Les falta desarrollo institucional, bueno, por ejemplo el caso de la Argentina, ¿no? Si vos no tenés Estado de Derecho, no tenés rule of law, no tenés un Estado que funcione, no tenés una sociedad civil que participe, etcétera, y no tenés una cultura sólida en cada país, ¿cómo vas a pretender que funcione la globalización? En realidad las crisis son producto de que hay países que realmente están muy deteriorados en estos aspectos, y además hay un deterioro valorativo y de las culturas, especialmente en Occidente, ¿no? Europa y Estados Unidos están en una decadencia cultural y de valores muy grande, y además están teniendo una crisis institucional, por lo que si no se fortalece, sobre todo Occidente, en su cultura institucional y en su cultura en general, la globalización que la empezó Occidente no la vamos a poder reflotar. Acá, por ejemplo, hay una declaración muy importante del año 2018 en París, la Declaración de París, que se las recomiendo leer, o el Prague Appeal, hecho por los neoconservadores americanos y europeos, que dicen, bueno, no, acá lo que tenemos que fortalecer es un nuevo Occidente que vuelva a sus raíces y haya reformas también a nivel cultural y moral de los países, ¿no? Y acá entra la cuestión de las religiones también. O sea, yéndome, ya mencioné estas tres posturas, un actor que entra, irrumpe con mucha fuerza, especialmente a partir de la crisis del 2001, van a ser las religiones, ¿no? Y esto porque se va a dar la paradoja de que la globalización que se esperaba con la modernización económica, con las nuevas comunicaciones, etc., iba a traer una decadencia de las religiones, porque la gente teniendo más bienestar, más comunicación, más consumo, no iba a volcarse, se iba a retraer de las religiones. En el mundo la religión se expande. Es con la excepción de Europa, donde la religión se retrotrae y se da una secularización muy fuerte. En Asia, en África, en América Latina, parecería que la religión no solo se expande, sino que sale a la esfera pública y empieza a tener una influencia pública importante. Por un lado, con efectos peligrosos o negativos en los fundamentalismos, por ejemplo, el fundamentalismo islámico y de otras religiones, pero no solo los islámicos, también hay ha habido fundamentalismo cristiano en África, ha habido fundamentalismo budista o hindú, pero también con los aportes de los grandes líderes religiosos que empiezan a comprender su nuevo rol a nivel global, ¿no? Hay dos cosas que querría mencionar. Uno es el famoso diálogo Ratzinger-Habermas, donde Habermas, que forma parte, diríamos, es el pensador más importante del neoiluminismo actual, se da cuenta que sin la religión, él era siempre partidario de la secularización, de que si se iba a la modernización había que abandonar la religión. Hasta que más o menos en el año 2000 cambia de postura al ver el avance del Islam y todas las cuestiones religiosas que explotan en el mundo, y decide encontrarse con Ratzinger, y Ratzinger también comprende el valor del aporte de la religión a la globalización, y allí entonces se va a hacer ese diálogo que es muy importante, me parece a mí, como marco para entender estas relaciones. Lo mismo se podría pensar del Papa Francisco en sus diversos encuentros con líderes religiosos musulmanes, para lograr de alguna manera darle el aporte de las religiones a la globalización. Para terminar y entrar en el diálogo, ahí me gustaría mencionar algunos autores que tienen una visión macro de la situación, más allá de lo político, económico, tecnológico. Uno es Edgar Morin, de distintas posturas ideológicas además. Edgar Morin sería un socialista, un neosocialista, ¿no? Que estaría a favor de una
reforma total del capitalismo actual, más en una línea combinando una postura neoiluminista con una postura liberacionista, ¿no? Pero lo que dice acerca de del cambio es que, ¿no? Acá puse 4, pero son 3. Serían las 4 grandes vías que definirán la dirección de la globalización, ¿no? Y él dice, va a haber 3 grandes vías que hay que definir. Una es la vía de la reforma de las estructuras sociales, hacia qué capitalismo, qué cambios hay que hacer en el capitalismo, en el sistema político, en el sistema tecnológico, y ahí vienen las distintas posturas que vimos antes. Si es mejorar las estructuras que hay, como piensan los neoconservadores o conservadores, o un cambio total hacia afuera del capitalismo, como piensan los liberacionistas o los neoiluministas en sus distintas posturas. Pero hay un segundo tema que me parece muy importante, que enfatiza Morán, es que si vos no tenés además una reforma del pensamiento en las ciencias fundamentales, en la economía, en la política, en el pensamiento tecnológico, y evidentemente no vas a tener una base como para pensar los cambios que hay que hacer para superar esta crisis de la globalización. Y él acá, en su libro, este libro muy interesante sobre la vía, sobre la nueva vía para el futuro de la humanidad, habla incluso de cambios en el mundo universitario, en la educación, etc. Pero hay un punto central que también desarrolla, que es el cambio o la vía de la reforma interior. Si no hay un cambio en la interioridad de las personas, en el aspecto moral, psíquico de las personas, dice Morán, esta reforma de la globalización no va a ser posible, ¿no? Y ahí es donde entran los vínculos con el tema ético y con el tema cultural y el tema religioso que hacía referencia antes. En esta misma línea habla uno de los pensadores públicos más populares entre los jóvenes en los últimos 10 años. Es el public intellectual más popular entre los jóvenes de 15 a 30 años en el mundo, Jordan Peterson, que de alguna manera patea el tablero de muchas de las cuestiones políticamente correctas sobre la globalización en el mundo, y que curiosamente va al núcleo de lo que Morán llama la reforma interior. Y él dice, si no hay un cambio en la jerarquía de valores, en donde la prioridad sea la verdad, dice Peterson, todo el resto de las cuestiones de los objetivos del milenio, etcétera, no tienen posibilidad de salida. Él dice, ¿cómo vamos a hablar de cambio climático si antes no vemos cuál va a ser el orden, digamos, jerárquico de los valores que vamos a ir estructurando, ¿no? Si no hay una jerarquía de valores en la persona y en la sociedad, el caos va a ser irresoluble. Él da como ejemplo, me pareció muy gráfico, el tema de los objetivos del milenio. Dice, es imposible pensar que los 20 objetivos del milenio puedan ser alcanzados porque no tienen jerarquía, no se dice qué es primero, qué viene después. Evidentemente todos deberían ser al mismo tiempo, pero eso no sería un plan, sino solamente una expresión de deseos. Y en el fondo, el cambio interno de las personas y de la cultura en general sería el que permitiría empezar a caminar hacia algún destino y no en esta especie de círculo que nos encontramos, que ahora después de la pandemia parece volver a ocurrir. Pensemos todo lo que está pasando en estas últimas semanas con el tema del energético en el mundo. Parecía que íbamos a bajar el carbono, íbamos a bajar el petróleo, y vamos para arriba de nuevo, porque la situación coyuntural generó nuevamente demanda y parecería que los objetivos anteriores hay que dejarlos de lado. Y bueno, parecería entonces que si no hay un cambio de la jerarquía de valores de fondo, no va a poder haber un cambio más permanente y vamos a ir de coyuntura en coyuntura, dice Peterson. Y yendo más al fondo, otro autor interesante es Rémy Braque, un autor católico francés, que dice... Perdón, Carlos, Sí. ¿te puedo interrumpir? ¿Podemos redondear en más o menos 5 minutos? Ya terminó, sí. Ah, perfecto, perfecto. Digo para que nos queden algunos minutos para las preguntas después, que hay unas cuantas, ya veo, en el chat. Ahí terminó. Dale. Quería mencionar a Rémy Braque. Él dice, para lograr esto,
no es simplemente una cuestión de voluntad, o una cuestión de hacer un pacto social global, moral global, en la ONU, o en Davos, o lo que fuera. En realidad, y en esto va en la línea de Ratzinger, si no hay una vuelta de la humanidad en cada una de las culturas a los grandes códigos éticos de las culturas y las religiones milenarias, no hay posibilidad de tener base para un cambio de jerarquía de valores como el que señalaba Peterson y Edgar Morin. Por lo tanto, es imposible salirse de la historia pretendiendo dejar de lado esas culturas milenarias, como en los proyectos neoiluministas que quieren ir hacia adelante nada más y dejar de lado las tradiciones y las religiones, porque ahí está el acervo para poder realmente reconstruir la ética desde las personas y desde las comunidades. Y termino con una frase de Fabrice Ayat. Fabrice Ayat es el pensador católico quizás más popular en este momento en Francia y uno de los más importantes en Europa. Es de origen judío y árabe. Sus dos padres eran comunistas, él formado en el secularismo y en una postura para nada religiosa, y en el año 98 se convierte de manera fulminante al catolicismo. Y hoy es considerado una especie de Chesterton francés, un tipo además que escribe y habla de una manera increíble, y que tiene de alguna manera atrapada con su palabra a las audiencias en Francia, ¿no? Y Ayat, recomiendo mucho sus libros. Para terminar quería poner esta frase, porque él dice, todas estas discusiones de las distintas posturas frente a una realidad como la de la globalización, y frente al proceso de modernización, y frente a la vida, en definitiva, no son solamente posturas teóricas, sino que tienen que ver, vistas desde el punto de vista cristiano, con la encarnación concreta que se da en el lugar de la encarnación, que es el hombre mismo, ¿no? Por algo, el Verbo eterno se hizo hombre. Lo que yo dije en el simposio. Y allí es donde, de alguna manera, hay que encontrar la clave para la salida de la crisis de la globalización. Por eso dice, a la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? La verdad de la cual habla Peter Jordan y de alguna manera Morin y Braque dicen, la necesitamos para esta situación. El propio Pilato contesta o responde, he aquí el hombre, ¿no? Mostrándolo a Jesús. Todo se decide ahí en el paso de una pregunta abstracta a una presencia concreta y en convertir una solución teórica en una llamada de carne y sangre. Es decir, en las personas concretas, en los vínculos concretos, como lo vimos un poco en la pandemia, fue en nuestros vínculos más íntimos y más cercanos donde nos refugiamos, y desde ahí es donde podemos reconstruir, y de alguna manera las sociedades que busquen un cambio, dice Ayat, tendrían que ir de nuevo a esas realidades encarnadas. Él en su familia lo demuestra con creces, pues tiene montones de hijos, y siendo un intelectual, de alguna manera descubre que las verdades más importantes en base a las cuales se puede hacer renacer la vida de una persona y también de una sociedad, están en esos vínculos encarnados, en esas personas concretas con las que convivimos a diario, ¿no? Bueno, esa sería un poco mi presentación, les agradezco. Y si quieren Excelente, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, ganas de volver a leer el paper, que yo lo leí hace unos cuantos meses, y realmente, bueno, muchas gracias por la síntesis, capacidad de síntesis, hay que tenerla. Así que bueno, te agradecemos. Tenemos unos minutos y unas cuantas preguntas por lo que estuve viendo en el chat. Ahora le vamos a dar el micrófono a Roberto Cambo, que te va a hacer esas preguntas. Te vamos a poner en pantalla a ti y a Roberto. Así que le pido a Agustina que lo haga y pasamos a las preguntas, entonces. Bueno, hay preguntas muy interesantes y serían preguntas que darían para bastante tiempo que las pudieran contestar todas. Así que voy a tratar de resumir. Por ejemplo, hay dos preguntas que se suman. La de Enrique Artalión y Mariano Pando. A ver, ¿cómo se van a relacionar Estados Unidos y China?
porque aparecen dos poderes hegemónicos. ¿Van a poder resolver sus problemas o van a poder imponer sus normas, como de hecho lo ha hecho Norteamérica en el mundo anterior a las grandes últimas crisis? ¿Y eso es posible? ¿Existe una contrarrevolución son dos preguntas en una? ¿Existe una contrarrevolución contra el progresismo cultural? O sea, las teorías de género, LGBT, etcétera, etcétera. Son dos preguntas importantes en este momento que vos planteaste en función de lo que dijiste al principio. Después aparecen otras cosas más relacionadas con el globalismo. Sí, bueno, con respecto a la primera, yo no soy especialista en China, ni mucho menos, pero lo que está claro es que China, la confusión que nosotros tuvimos, me parece, durante décadas, es que China era algo distinto desde la revolución de Mao, y que en realidad se había abandonado a la antigua China. Y ahora lo que estamos viendo, me parece, es que China es mucho más que lo que ocurrió de 1949 para acá, sino es toda la historia de China como imperio, ¿no? Y que de alguna manera vuelve. Por lo tanto, lo que pueda llegar a suceder con China es difícil de prever, obviamente, pero parecería tener su propia dinámica, y la mantuvo, pensemos, incluso dentro de la Guerra Fría, dentro de la época de la revolución de Mao. Mao comenzó aliado con los soviéticos, fueron los soviéticos los que lo ayudaron a hacer su revolución, pero después se lo sacó de encima, porque a los soviéticos los usó y después finalmente el comunismo chino era un comunismo nacionalista, y se alió a Estados Unidos de alguna manera, o tuvo un cierto acercamiento a Nixon. ¿Se acuerdan la famosa reunión de Mao con Nixon? Fue un acercamiento pragmático, y ese acercamiento pragmático de alguna manera continuó después de la caída del muro de Berlín, y empezó las reformas de Deng Xiaoping, con una consigna que era no meterse demasiado en política, solamente ir actuando en cuestiones muy puntuales. Xi Jinping ha cambiado la realidad completamente. Ha iniciado una actitud totalmente activa de China en el mundo, ha intentado reconstruir la ruta de la seda, ha realizado una política agresiva de inversiones en África, en América Latina también, y parecería querer reconstruir ese viejo imperio anterior al comunismo. Por lo cual uno parecería esperar de China una actitud pragmática, pero cada vez menos pasiva, ¿no? Y creo que va en esa línea Xi Jinping. Al mismo tiempo, internamente, ha habido un retroceso en las libertades mínimas que podía haber en China en la época de Deng Xiaoping. Eso se fue para atrás y se va a un comunismo más férreo en lo político. Lo que permanece en duda es qué va a pasar con la evolución económica y social de China. Si China logra desarrollar un capitalismo próspero con un régimen totalitario, creando un mercado interno y al mismo tiempo manteniendo a la gente sin reclamos por sus derechos políticos, habrá logrado el milagro de ser un capitalismo con régimen totalitario, un capitalismo próspero con régimen totalitario, cosa que hasta ahora está probando, y que es la gran crisis de valores para Occidente, porque siempre la tesis que tuvo Occidente al desarrollar la globalización fue: los países que tendrán éxito económico en el capitalismo son los que hagan reformas políticas democrático-liberales y que tengan instituciones de rule of law, etc. China está demostrando que esa tesis es dudosa, ¿no? Y eso es grave para Occidente, sobre todo para el futuro político de Occidente. Si la gente en Estados Unidos percibe que un país totalitario progresa más, ¿qué va a pasar con el sistema político americano?
Por lo tanto, los vínculos entre China y Estados Unidos yo los veo muy, muy vinculados a la respuesta a esas preguntas. Y también tienen que ver con la evolución del sistema político americano, si va a volver Trump o no, por ejemplo, etc. En realidad podemos pensar que el crecimiento de China se lo entregó a Estados Unidos, porque el gran error de Estados Unidos fue suponer justamente lo que vos pensabas, que si se vuelve capitalista, automáticamente se va a volver democrática. Y Claro. eso no está ocurriendo y está teniendo éxito, digamos. Hay que ver si a Estados largo Unidos, plazo lo logra, ¿no? hay que verlo porque aparecen crisis que nosotros no nos enteramos por el férreo control de las autoridades chinas, aparecen crisis en China, los capitalistas exitosos tipo Alibaba están siendo refrenados y castigados. Y bueno, hay que ver cómo eso influye para el futuro. Sí, el futuro es una question mark. Sí. Y Eh, la segunda pregunta, en relación al quién frena el progresismo o globalismo progresista en temas como los que mencionábamos antes, que tienen que ver con la revolución, diríamos, de los derechos. Yo creo que ese es un tema clave porque se define el perfil cultural que va a tener la globalización en el futuro. Se está jugando en este momento, para mí, el destino en gran medida de la apoyatura valorativa que tiene en Occidente la globalización y si va a conservar parte de la tradición judío-cristiana que la inspiró o va a terminar de desecharla e ir hacia lo que Harari diríamos sería el epítome del globalismo tecnológico, tecnocrático, en donde hay que sacarse de encima las últimas rémoras, que sería sobre todo las religiones, la religión judío-cristiana, e ir hacia una sociedad post-cristiana, post-judío-cristiana, post-liberal también, porque el liberalismo político en definitiva es una quimera, tan quimera como las religiones, e ir a una globalización regida únicamente por el avance tecnológico y moderada moralmente por una especie de New Age o budismo espiritual o de sincretismo religioso light, en donde todos depongan sus actitudes dogmáticas, especialmente las iglesias. No solo las que llamaríamos verdaderamente fundamentalistas, sino las iglesias tradicionales, entre ellas sobre todo la católica, ¿no? Esa es claro, la yo creo postura. que Ahora sí, sí, sí. la respuesta a eso está en los tres caminos que señalaste al final. Esa sería la respuesta. ¿Qué camino ganará? ¿Y, y qué camino ganará dónde? Porque el mundo es grande. ¿No? Claro. Posiblemente no ocurra en forma absoluta en todo el mundo ninguno de los caminos, sino habrá zonas que tomen un camino y zonas que tomen otro. Eso la historia lo dirá. Sí, una última cosita sobre eso. Creo que o sea, toda la reacción del gran sector de la población que vota a Trump, o todas las reacciones que está viendo en Europa y también en América Latina en este tema, hay que considerarlas, ¿no? Creo que todavía no está definido. Bien, acá hay una pregunta de Mario Laprida. La declaración, la crisis del sistema de economía de mercado, ¿es producto de malas regulaciones? O sea, a lo mejor las regulaciones que se pensaban eran buenas, pero la aplicación de esas regulaciones ha fallado. Hay crisis como la de 2008 en particular. Y tenemos un ejemplo vivo que tenemos ideas, pero no las sabemos aplicar, como en la Argentina. Son 70 años de este tipo de errores. ¿Hay algún consenso sobre este enfoque? Sí, bueno, yo creo que el caso argentino es tan extraño que no puede servir para análisis global, porque muchas veces se hacen estas traspolaciones de, bueno, lo que ocurre en la Argentina, lo que ocurre en el mundo es parecido a lo que ocurre en la Argentina. No, yo creo que
el echarle la culpa a lo que sucede en la Argentina por los temas exclusivamente globales es una miopía absoluta, ¿no? Me parece que acá lo predominante es la cuestión endógena, y lo está demostrando todos los números exóticos que tiene la Argentina en materia de inflación, en materia de pobreza, con los recursos que tiene, etcétera, ¿no? Lo cual demuestra que son problemas internos. Ahora, a nivel internacional, me parece que el tema de las regulaciones del sistema financiero fue un fenómeno bastante exótico también, ¿no? Porque las reformas que fusionaron, por ejemplo, la banca comercial con la banca de inversión en Estados Unidos y también en parte de Europa, en los países anglosajones sobre todo, y generaron la destrucción de toda la profesión bancaria, por decirlo así, y de las reglas de juego de lo que era la banca tradicional para hacer un préstamo, y permitieron que digamos, el sistema financiero penetrara en la banca comercial, y de alguna manera fomentó, me parece a mí, la ruptura con ciertos valores tradicionales de la banca que no hubieran permitido que se hubieran hecho estos préstamos irresponsables a todos los deudores hipotecarios incobrables. Por ejemplo, un gerente de un banco comercial jamás hubiera prestado el dinero a personas que no tenían las condiciones salariales, de ingresos, de nada. Y todo esto se hizo porque se había desmantelado antes toda esa regulación clásica de los bancos, ¿no? Lo Ahí cual está, no quiere decir que justamente. Sí. no tenga que haber, que las regulaciones sean siempre buenas, ¿no? Hay muchísimas que son malas, pero me parece que en ese caso fue extremo, ¿no? Lo que se hizo, y las consecuencias estuvieron ahí. Más allá de que la Reserva Federal Americana bajó la tasa de interés y generó una burbuja y todo lo que sabemos, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta que, ¿qué pasa? Estamos viendo el avance de las ONG, las redes sociales, los organismos multilaterales, las empresas transnacionales, el crimen organizado, y el rol del Estado sigue siendo importante como control. ¿Cómo se compatibilizan estas reformas posibles con el rol del Estado en un marco global? Es compleja porque Es compleja, sí. Aparte, porque no en todas partes el Estado tiene un poder determinado. Nosotros desde Argentina siempre estamos pensando en el Estado, el Estado, el Estado, pero en otros países no es así. Me gustaría no, escuchar aparte tu también visión. hay varios elementos en la pregunta, porque, por ejemplo, las redes sociales, las transnacionales, son distintas realidades, ¿no? Yo creo que una cosa importante para analizar la globalización es ver también que existen distintos tipos de economías dentro de del propio sistema capitalista, porque Así una es. cosa es el sistema financiero global, el sistema de las grandes transnacionales a nivel global. Otra cosa es el mundo de las pymes a nivel local, otra cosa son las ONGs, otra cosa son los emprendedores jóvenes y pobres que buscan sacar adelante sus proyectos y que no tienen financiamiento y que también forman parte de esa economía. Pero hay como una desconexión entre los distintos niveles que no se logra con una regulación estatal solamente, No. sino que se logra a través de una transformación muy endógena de los vínculos entre estas distintas economías para lograr círculos virtuosos, ¿no? Y en cuanto a las redes sociales, yo creo que está el tema subyacente de la esfera pública que desarrolla Jürgen Habermas en su famosa obra sobre la esfera pública. Si uno no tiene una sociedad civil rica de interrelaciones en donde las personas vayan de alguna manera elaborando un discurso racional entre ellas, todo lo que sea decisiones del Estado se hace solamente de arriba para abajo, y no hay sociedad civil, y no hay de alguna manera una democracia, como llamaría Habermas, deliberativa, participativa. Y está en duda si las redes sociales están ayudando a crear esa democracia civil o esa democracia participativa, o están generando una especie de round
de boxeo general, además manipulado por intereses que buscan utilizar las redes para cuestiones de poder, digamos, de triunfos políticos o de manipulaciones económicas. Por eso me parece que no se puede generalizar, pero el Estado sigue teniendo su lugar. Yo creo que el lugar es clave en los países en donde no tenemos Estado de Derecho, o que nuestro Estado de Derecho está por colapsar. La existencia de un Estado con jueces independientes, con 3 poderes independientes, eso es clave, y también con una estructura burocrática de funcionarios imparciales no capturada por las redes políticas o por las redes económicas que puedan utilizar al Estado para generar un sistema de capitalismo de amigos, etc., ¿no? Con lo cual, yo les recomiendo muchísimo un libro de Francis Fukuyama que se llama El origen del orden político, donde él describe la historia de los sistemas políticos en todos los continentes, y te va mostrando cómo necesitas muchas condiciones para que toda esta complejidad funcione, ¿no? Necesitas un rule of law, es decir, jueces independientes, necesitas un Estado con funcionarios imparciales y una burocracia efectiva, con un poder ejecutivo que funcione. Necesitas sociedad civil para que haya accountability de las autoridades, y haya una trama social rica como para darle un capital social a la sociedad, y que no sea simplemente, como pasa mucho en la Argentina, un verticalismo permanente desde el Estado o desde los empresarios que pactan y sindicalistas con el Estado y que deciden todo de arriba para abajo. Entonces, en los países con más complejidad, con más variedad, la globalización, se integran mejor a la globalización, me parece a mí, con más fortaleza que los países que tenemos una especie de raquitismo, ya sea económico, porque nos faltan pymes, ya sea porque nos falte sociedad civil, etc. Tengo una última pregunta. Nosotros hemos hablado de la posible hegemonía de China, la hegemonía de Estados Unidos, pero son entes nacionales. ¿Qué nos podrías decir de la hegemonía de Google, de Facebook, de todas estas grandes empresas digitales que de alguna manera, apelando a los famosos algoritmos y a la inteligencia artificial, nos están dominando sin nosotros saberlo o sin nosotros darnos cuenta directamente? Porque eso no encajaría, digamos, es un fruto de la globalización, pero va más allá. Se trata de tener, con fines comerciales, un control sobre la mentalidad de los que no son ciudadanos, sino que son de los consumidores. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, allí aparece el problema de la ambigüedad, como decíamos antes, de toda la transformación tecnológica, ¿no? Que por un lado parecía, el caso de Internet, parecía que podía llegar a ser el nuevo lugar para reconstruir la esfera pública que estuvo tan afectada con los totalitarismos, el estatismo de tantas décadas. De repente que todos nos podamos interconectar entre nosotros por medios individuales, sin tener que apelar a una institución burocrática como es el Estado, etc., y que lo podamos hacer libremente y traspasando los límites de culturas, países, etc., parecía la oportunidad para crear una esfera pública y una sociedad muchísimo más rica en participación. Lo que estamos viendo es la penetración de esas redes por intereses comerciales y por intereses políticos, a veces aliados entre sí, como está pasando en China, que el gobierno chino directamente sentó a los Facebook, a Google, etc., para ver cómo hacemos para juntos controlar a la población y lograr nuestros objetivos por medio del dominio algorítmico de las personas, ¿no? Y como en todo fenómeno de dominio disperso como este, en parte disperso y en parte centralizado, creo que es un interjuego entre los que pueden actuar a nivel individual y a nivel grupal para sustraerse de eso,
o ya sea creando vías alternativas, que por ahora parecería que no están, cuál es la alternativa a WhatsApp, a Google, etcétera, la vamos a ir creando, esas alternativas, surgirán alternativas, o vamos a hacer una unificación y un control cada vez mayor. Y al mismo tiempo, creo que hay algo muy importante, que es cómo vamos a reconstruir el mundo no virtual, el mundo presencial. Creo que con la cuestión de la pandemia está bastante comprobado que con la virtualización total de la vida vamos hacia un problema muy grave. La educación no camina totalmente virtual, se necesita presencialidad, pero no la misma presencialidad que antes de la pandemia. Se necesita otra presencialidad mucho más interesante, mucho más dirigida a que las personas se vinculen realmente y crezcan. Y creo que el antídoto para el control tecnológico de las personas, no hay otro antídoto que la cultura, la espiritualidad, la comunidad con vínculos reales, y para eso las iglesias, en nuestro caso la Iglesia Católica, ha mostrado en toda su historia la capacidad de construir comunidad, es fundamental. Bueno, la comunidad que ustedes construyen en Agde, por ejemplo, y además que se van a ver presencialmente y que es necesario combinar la virtualidad con la presencialidad y volver a pensar que sin vínculos no hay crecimiento ni personal ni social, y que la virtualidad es un complemento importante para los vínculos, incluso en lo económico, porque también es cierto que van a desaparecer muchos viajes, van a desaparecer muchos vínculos presenciales, pero hay ciertas conversaciones en el mundo de los negocios que hay que hacerlas en persona. Y hay que saber quién está delante de uno, con quién uno está tratando, etcétera, para poder... Lo mismo pasa en política. Es irreemplazable el vínculo humano, y creo que además de las cuestiones de opciones tecnológicas alternativas a estos poderes dominantes, tenemos que encontrar la manera de recrear el mundo de la presencialidad de una manera más interesante. Las escuelas tienen que ser interesantes cuando los chicos van a la escuela, no volver a repetir la misma presencialidad anterior. Lo mismo en el mundo de la salud, en el mundo de las empresas, etc. Me parece que ahí hay una clave, porque si vamos hacia a una virtualización total de la vida, bueno, no nos dominará Google, será otro, pero creo que ahí hay un punto muy importante. Nosotros somos seres encarnados. Creo que el Hijo de Dios no se hizo un programa de software, se hizo hombre, encarnado. Y había que encontrarse con él, y hay que encontrarse con los prójimos. ¿Por qué la misa presencial es esencial para la Iglesia Católica? Porque el sacramento es el encuentro carnal con el otro, encarnado. Es irreemplazable, y ahí es donde la persona crece, y lo demás es complementario. Creo que tenemos que meditar mucho, me parece, sobre este tema. Es fundamental y es la esencia del cristianismo. El cristianismo se enfrentó siempre con un enemigo que fue el gnosticismo. Los gnósticos creían que era posible fundar una sociedad en base solamente a la mente y a los vínculos espirituales o a los vínculos racionales. Y siempre la Iglesia contestó contra el gnosticismo diciendo que si no hay contacto físico, si no hay materialidad, no hay encarnación, no se puede encontrar a Cristo ni al prójimo, y tampoco fundar una sociedad. Bueno, Carlos, yo creo que con este último mensaje nos has puesto en el camino de reflexionar todo lo que hemos escuchado. Lo tuyo dio para muchísima reflexión, te agradecemos mucho, y bueno, le paso la palabra a Adolfo para que cerremos este evento. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, gracias.
Gracias, Carlos. Repasando un poco el tape de lo que dije al principio, el día 27 de noviembre será nuestro 8º reunión, y no sé si dejé claro, esto va a ser para cónyuges y para super seniors, socios de ACDE super seniors. Como dije, van a recibir novedades en las próximas semanas. Bueno, de vuelta, muchas gracias, Carlos, fue excelente, muy interesante, y da para mucho más de vuelta. Estos son los piolines, los cables pelados para profundizar el tema. Para cerrar de vuelta y respetar nuestros horarios, estamos un poquitín pasados, pero estamos bien. Yo le voy a pedir a Gabriel Mayor que nos haga una oración de despedida. Y bueno, y nos vamos a ver de nuevo, si Dios quiere, en forma presencial, y si no, será virtual de nuevo. Lo dejaremos para el año que viene. Gabriel, te doy el micrófono a vos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, buen Padre Dios, por este rico encuentro y tantos dones recibidos. Jesús, sabes bien que vivimos en tiempos difíciles. Ayúdanos a amar esta realidad como tú amaste la tuya, y a comprender y desarrollar nuestra misión de cristianos comprometidos, con alegría y esperanza, siguiéndote a ti, nuestro camino, verdad y vida. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador, lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres nuestro descanso en el trabajo, nuestro aliento y fortaleza en la lucha, nuestra templanza frente a las pasiones y sostén y alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo de nuestros corazones. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad y corrige nuestros desvíos. Concédenos a nosotros, tus fieles que confiamos en ti, tus 7 dones sagrados: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Aumenta nuestra fe, danos el fuego de tu amor y alimenta nuestra esperanza. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas y danos la eterna alegría. Por medio de María, nuestra Madre. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Y como saben, en la última parte, mientras nos despedimos, nuestra querida Agustina nos va a liberar de los micrófonos, así que si alguien quiere mandar un saludo o mandarnos un saludo entre todos, se puede hacer, porque nos van a liberar del mutismo en que este tipo de reuniones nos sumen. Así que, señores, muchas gracias por haber estado. Espero que les haya gustado. Como siempre saben, en Supercines tratamos de darle el mejor producto para hablar en términos empresarios, y que lo disfruten y que sea valor agregado para todos. Así que bueno, los despido hasta el 27 o hasta que nos podamos ver físicamente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao a todos. Chao. Hasta luego, señores, que les vaya muy bien. Chao. Gracias por estar. Gracias, Carlos. Muchas gracias, de vuelta. Gracias a vos por la invitación y a todos. Bueno. Muy bien, Carlos, gracias. Gracias, Carlos. Hasta luego. Carlos. Bueno, gracias a todos. Muy interesante, Carlos, y me impactó las últimas palabras, la última parte, fue re interesante. Muy bien, Carlos, muchas gracias. 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 Adiós. Chau a todos. Hasta luego.